Muy buenos días a todos nuestros seguidores de la República. El día de hoy hemos invitado al señor Raimundo Bolio, quien es experto tributario del sitio actualidadtributaria.com y también de Raimundo Bolio, abogados y consultores tributarios, para conversar sobre un tema que definitivamente está en la mesa de la actualidad nacional y es la aplicación del impuesto del valor agregado para los profesionales independientes. Don Raimundo, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme, para mí es un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Para comenzar, don Raimundo, a partir de julio, ¿verdad?, es cuando ya va a empezar a regir la totalidad de los artículos dispuestos en la reforma fiscal y específicamente vamos a conversar sobre el impuesto al valor agregado. ¿De qué manera podemos definir o cómo va a impactar más bien este impuesto a los profesionales independientes? Sí, efectivamente, esto es un cambio de 180 grados. ¿Por qué de esa dimensión? Porque hasta antes del 1 de julio existía una máxima, ¿cuál era? Que los servicios con el impuesto general de ventas no estaban sujetos. Mientras tanto que ahora el cambio consiste en indicar que todos los servicios van a estar grabados. Y esto obviamente involucra nuevos deberes y responsabilidades que no estábamos acostumbrados a aquellos que prestamos servicios. Claro. Entonces, una de esas partes importantísimas, don Raimundo, es la declaración de impuestos, ¿verdad?, que ahora va a tener que ser mensual de parte de los trabajadores independientes. Cuéntenos, por favor, cómo va a ser este proceso, porque es totalmente nuevo para todos. Es una pregunta muy importante y lo es porque el primer gran cambio es que tributación sin pedir permiso lo que va a hacer es que a todos los contribuyentes que hoy están en renta, de una sola vez, de oficio, los va a cambiar y los va a insertar en valor agregado. Perdón, ahí es importante mencionar que los contribuyentes, o sea, no necesariamente tienen que ir a inscribirse porque Hacienda los va a trasladar de sus bases de datos, ¿verdad? Exacto, estamos hablando de una migración gigantesca de personas. Porque no solo son los profesionales liberales, que son cerca de 60,000, sino son todos los contribuyentes de renta y sociedades que van a estar insertas de una sola vez de repente a valor agregado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que sin que usted haga nada, a partir del 1 de junio se encuentra en la obligación de declarar. Y si no declara, lo sancionan. Así de sencillo. Don Raimundo, ¿y por qué Hacienda hace este movimiento? ¿Cuál es el objetivo de controlar más ahora a los trabajadores liberales y en general, como usted dice, los que estaban incluidos antes en renta, ahora se van a pasar automáticamente a valor agregado? Ok, el primer gran cambio es que no solo podemos hablar de profesionales liberales, sino tenemos que hablar de cualquier persona que preste un servicio independiente. Esto amplía lo que llamamos la base imponible y el efecto es 100% recaudatorio. El gobierno necesita más dinero y de esta manera lo va a lograr. Ok, entonces para ir retomando, las declaraciones van a ser ahora mensuales, ¿verdad? Así es. Todas las personas que estemos en valor agregado estamos en el deber de declarar de forma mensual. ¿Y qué elementos tienen que incluir esta declaración para aquellos seguidores que nos están viendo y que además trabajan por servicios profesionales? Ok, esto involucra dos aspectos muy importantes, o yo diría tres. El primero es que por cada transacción que yo venda un servicio, voy a tener que cobrar valor agregado. Lo segundo, los insumos que yo necesite para realizar mi actividad, es decir, las compras, voy a necesitar soportarlas en factura electrónica y voy a pagar un impuesto que luego podría acreditar. Y el tercer elemento es que estas dos actividades, la de venta y la de compra, deben de estar soportadas en un comprobante o factura electrónica. Es decir, para que todo quede bien documentado vía digital. Así es. Don Raimundo, pongamos el ejemplo muy concreto. A partir del 1 de julio, una persona tiene que ya empezar, ¿verdad?, a armar toda su declaración. Una vez que se termine el mes, tiene los siguientes 15 días para enviarlo a Hacienda. ¿Es correcto esto? Así es. Tiene 15 días para hacer dos actividades: presentar la declaración y pagar la declaración cuando corresponda. ¿Qué pasa si el contribuyente no lo hace o bien lo presenta tarde? Empezarán sanciones porque
a todo deber tributario que se incumpla hay una sanción asociada. Y en este caso la sanción de la que hablamos sería por la no presentación de la declaración medio salario base, que son cerca de 300,000 colones por mes, y por cada impuesto no ingresado a tiempo, además intereses, y podrá inclusive hasta ser cerrado el negocio. Ok. Les recordamos que estamos conversando con Raimundo Bolio, experto tributario, y les invitamos también para que dejen sus consultas si tuvieran alguna inquietud sobre todo este tema de aplicación del IVA en general, pero en este caso estamos hablando más sobre profesionales liberales. Don Raimundo, ¿qué impacto o qué influencia puede tener la asesoría, en este caso de un contador o de un experto tributario, al momento de presentar las declaraciones? Es muy grande, porque es la diferencia entre saber pagar lo correcto a pagar a lo loco, por así llamarlo. ¿Qué es lo que sucede? Que con tantos y tantas transformaciones ya se vuelve necesario la ayuda de un experto en impuestos, porque de la misma manera que hay abogados y hay contadores, no todos los abogados o contadores son expertos en impuestos. Esa es una especialidad que se abre ante tanto requerimiento, y nuestro trabajo es ayudar a que la gente pague lo correcto. Y pagar lo correcto significa no pagar más de lo que me tocaría pagar. Claro. Don Raimundo, un punto importante también que tenemos por acá: ¿quiénes son los que realmente están obligados a presentar esta declaración y quiénes están exentos? Ok, están obligados a presentar la declaración del impuesto al valor agregado todas las personas que hoy día son declarantes de renta, que son profesionales liberales y otras personas que están inscritas en renta. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que el problema es que el impuesto al valor agregado nos incorpora muchas tarifas. Entonces, hoy apenas tenemos 13% y 0% para algunos casos. Con el impuesto al valor agregado vamos a cambiar a lo que se llama tarifas diferenciadas. Entonces, de repente voy a tener que pagar por un servicio 13%, 8%, 4%, 2%, 1% y un 0%. Entonces, por ejemplo, el servicio médico es un buen ejemplo, porque de repente por el servicio de salud, yo en el año 1 tengo que pagar 0 colones. Pero si, por ejemplo, debiera de hacer una tarifa estética, tendría que pagar desde el año 1 la cantidad que corresponda. Entonces, esto es un tema que no debe de confundir a los profesionales en decir que no tienen que presentar la declaración. Una cosa es presentar la declaración, que debe de hacerse desde julio, y otra es graduar el impuesto que corresponda según las tarifas diferenciadas. Correcto. Don Raimundo, ¿qué va a pasar entonces con la declaración de renta que se presenta anualmente tanto para los trabajadores liberales como para el resto de la población? Bueno, para renta es un tema que también cambia, porque es que el problema es que estamos en este momento, por así llamarlo, en un terremoto tributario. Sí, y estamos a, no sé, mes y medio ya de empezar a implementar estos. Sí, faltan 90 días, y el problema es que en esos 90 días que faltan no tenemos toda la información que ocupamos para tener un 100% de seguridad. Y entonces en renta específicamente vamos a cambiar de una declaración que se presenta a septiembre a una declaración anual, pero de enero a diciembre. Y entonces en el año 1 vamos a tener que declarar, es decir, este 2019, 15 meses. Es decir, desde octubre del 18, por decirlo así, hasta diciembre del 19. Y se va a articular de acuerdo a un transitorio que tiene la ley en 2 declaraciones. La primera, que se va a tener que materializar de forma ordinaria, esto para los casos de contribuyentes que están en periodo que nosotros llamamos ordinario, que era el que cerraba en el año cafetalero, en el septiembre del año previo. Sí, señor. En ese caso van a declarar al 15 de diciembre y la segunda porción del mismo 2019 hasta marzo 2020. Ok.
Don Raimundo, hablemos un poquito de las exenciones. ¿Quiénes están libres, por decirlo así, de presentar estas declaraciones? Mire, desde el punto de vista de quienes están libres de presentar estas declaraciones, son pocas personas. Son pocas personas porque el objetivo principal del impuesto al valor agregado es gravar todos los bienes y servicios. Y entonces hay dos artículos, que son los artículos 8 y 9 de la ley, que es el que regula las exenciones. Prácticamente no hay casos, salvo el caso de la Caja o algunas municipalidades que tienen exenciones ya dramáticas, plenas, pero en general todos estamos sujetos, en la mayoría de los supuestos, a presentar la declaración. Claro. Don Raimundo, ustedes como asesores tributarios, ¿cuál es el tipo de consultas que reciben con mayor frecuencia? Sí, yo insistiría aquí en el tema de la importancia de estar asesorado. De estar asesorado porque el problema que existe es que la gente cree que este es un cambio que se va a dar de repente y fácilmente al que pueda llegarse una vez estemos en el mes de julio. Y cuando empiezan a darse cuenta de que deben de tomar una serie de acciones hoy, entonces el problema es que no se están tomando las medidas necesarias para actuar suficientemente. Entonces, las preguntas que son frecuentes están asociadas a tarifa, a formas de declaración, pero la gente no ha cobrado conciencia en su gran mayoría del impacto de lo que va a significar adecuar su empresa o su servicio profesional al impuesto al valor agregado. Claro, don Raimundo, vamos a empezar a leer algunas consultas que nos están dejando nuestros seguidores. Por acá nos preguntan, ¿aplica solo a las facturas del 1 de julio? ¿Qué pasa si tengo facturas antes de eso? ¿Me aplica o no me aplica el IVA? Y tendría que buscar al cliente para cobrarle. Sí, qué pregunta más interesante, porque yo puedo tener contratos que están en ejecución, contratos que iniciaron antes del 1 de julio, y eso lo voy a cobrar de la siguiente manera. Si el contrato es un contrato anual, y ese contrato anual voy a hacer cobros de, digamos, hasta junio del 2019, en ese caso no cobro IVA, pero después de julio, para ese contrato que ya está vigente, tengo que cobrar el IVA. Ese es el primer caso. Y el segundo caso es que resulta ser que sí vienen temas muy sensibles en relación a clientes que no sabían que tenías que de repente empezar a pagar impuesto al valor agregado, como los arrendamientos. De repente a usted le van a tener que cobrar, si está en el monto superior al monto exento, que es cerca de 700,000 colones, va a tener que empezar a pagar IVA como un adicional a su contrato de arrendamiento. Y si no lo paga, lo van a desahuciar. Así de grave. Ok, otra consulta, don Raimundo. Nos preguntan, ¿qué pasa si yo he estado en el régimen de servicios profesionales la mayor parte del año y antes de que empiece a regir el IVA me desinscribo en Hacienda? Bueno, eso es una muy buena alternativa porque, como dije, si usted no se inscribe, si usted no hace una actividad anterior al 1 de julio, Tributación lo va a inscribir de oficio y deberá empezar a presentar declaraciones so pena de ser sancionado. Sí quiero hacer mención de que la ley da un espacio de julio a septiembre para desinscribirse. Entonces, estas personas podrán desinscribirse hoy o desinscribirse en ese trimestre. Así que sí es una excelente consulta cuando decimos, ok, ¿qué hago? Bueno, debiera desinscribirme. Sin duda, si es un caso en donde usted ya no tiene actividad lucrativa, desinscríbase ya. Más consultas por acá. También nos preguntan, ¿qué pasa cuando tengo que retener el IVA? ¿Tendré que depositarlo todos los meses o al cierre del periodo fiscal? Sí, es que por eso digo, y esta oportunidad que nos da la República hoy para sus usuarios es muy valiosa, porque ese es el gran cambio de lo que significa para un profesional, como un periodista, como un abogado, como cualquier otra persona, estar en IVA. Por cada servicio que yo realice tengo que cobrar dinero, y ese dinero tengo que guardarlo porque no es mío, es un dinero que es del Estado,
lo voy a guardar por un mes y a los 15 días inmediatos siguientes debo de depositarlo, y si no lo deposito me van a sancionar, porque aquí es que, repito, cada deber que la ley me da trae una sanción. Entonces, el dolor es innegable, el dolor que significa el cumplimiento tributario va a ser más caro, porque ahí hay un tema importante. Claro. Es más caro. Entonces, hoy. El profesional debería subir sus tarifas, ¿no? Para compensar, o no necesariamente. Es un tema de oferta y demanda. Va a ser más caro porque voy a tener que pagar un contador que me lleve ahora la contabilidad anual. Y los contadores entonces van a tener que tener más trabajo, y no todos los contadores están preparados para el cambio. Entonces este es un tema que me obliga a moverme en tierra segura, en un lugar donde hay arenas movedizas. Vea qué curioso. Otra consulta, don Raimundo. Dice, ¿qué pasa con alguien que está alguien que está en el régimen de pequeño contribuyente y su labor es la de limpieza de casas, o trabajadores domésticos? Si se salen de ese régimen y dejan de tributar, ¿Hacienda todavía los puede seguir o ya ahí termina el proceso? Ok. Es muy importante diferenciar regímenes. Una cosa es el régimen simplificado, porque el régimen simplificado es un régimen especial de tributación a un régimen distinto para efectos de la Caja del Seguro Social, porque resulta ser que, vea lo absurdo que le voy a decir, una servidora doméstica es una profesional de la limpieza que no tiene régimen simplificado y tendría que declarar IVA. Ok, eso es importante. Si no es asalariada. Si no es asalariada. Porque si uno es asalariado, obviamente no tenés por qué pagar IVA. Pero si uno no es asalariado, sino que es un profesional del servicio independiente, entonces, si yo estoy en un régimen simplificado tributario, puedo seguir con ese régimen de beneficio. Más bien se va a ampliar a un sector agrícola que todavía no sabemos cuál es, a pesar de que falten tan pocos días, falta. Y otro aspecto es el régimen de la seguridad social. Claro. Don Raimundo, también repasar detalles de la factura electrónica, que es un protagonista importantísimo, creo, en todo este proceso, y ayer justamente Hacienda da a conocer que van a haber cambios en la facturación electrónica. ¿Podemos comentar un poquito de eso también? Sí. En este asunto se trata de lo que se llama la versión 4.3 de factura electrónica. ¿Qué es lo que sucede? El año anterior, a partir del mes de enero del año anterior, iniciamos un proceso a nivel país de incorporación todos los profesionales, empresas y prestadores de servicios a factura electrónica. Eso fue bajo una versión 4.1. Al día de hoy, la administración dice, yo no me puedo quedar con esa situación, específicamente porque el tema de factura electrónica y impuesto al valor agregado me incorpora el deber de tener lo que se llama tarifa diferenciada. Es decir, esto quiere decir que tengo que cobrar o al 13, al 8, al 4, al 2, al 1 o al 0, y voy a comprar igual. Entonces la factura, los sistemas de factura deben de ser amigables a eso. Y aquí quiero ser enfático en este tema, porque una cosa es estar adecuado a la versión 4.3, las personas que ya están sobre esta línea, gente, sobre todo empresas inscritas en GS1, entre ellas facturatributaria.com u otras más que tienen certificaciones, y otros son en personas que hicieron su propio emprendimiento de factura con un proveedor no regularizado, no regular, y de repente no va a estar al día en sus sistemas para el 1 de julio. Entonces, ese es el principal tema. Ocuparme de que mi proveedor de factura siga la línea de la versión 4.3 para estar al día, porque si no, sintonía. Exacto, porque si no, tributación no le va a validar las facturas. No validar las facturas significa entrar en mora. Es un caos. Ok, más consultas, don Raimundo. Qué dicha. Realmente la gente está evacuando todas las preguntas que tienen alrededor. Nos preguntan acá, las facturas que son gastos, es decir, deducibles de una actividad económica,
¿tienen exclusivamente que ser digitales o se valen, por decirlo así, las que son físicas? Ok, gracias por las consultas, porque eso lo que nos hace es mejorar en este mundo de confusión. Las facturas con factura electrónica al día de hoy, en su gran mayoría, solo pueden ser de forma electrónica. Es necesario que las facturas sean de forma electrónica, por consiguiente, hay que usar un proveedor o el que da Hacienda, salvo el caso de lo que se llama régimen simplificado, que son pequeños restaurantes, panaderías, soditas, que ahora hablábamos. Esos casos sí pueden emitir documentos en papel, pero respaldados, que estén en régimen simplificado. Okay. El que no está en régimen simplificado solo puede optar a factura electrónica. Raimundo, ¿qué pasa también cuando los sistemas presentan problemas que no pueden emitir los tiquetes digitales? Sí, eso es muy importante y es un tema, por eso yo insisto en que tener el proveedor adecuado de factura. Existe lo que se llama el régimen en contingencia, porque vivimos en un país en vías de desarrollo. A veces lo que vamos a encontrar es que no hay luz o no hay internet o tenemos situaciones más complicadas. El régimen de contingencia me facilita, me faculta la posibilidad de facturar en papel, pero es un documento electrónico que yo le doy al usuario en papel, pero tengo el deber en los siguientes 2 días de subirlo al sistema, porque se emitió en contingencia por una situación excepcional. Y una vez que el sistema se reinstale, es la obligación, ¿verdad?, de presentarlas ya oficialmente. Claro, imagínense que, por ejemplo, los topógrafos están de repente en una finca donde no hay internet, deben de facturar en contingencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las pymes también, ¿verdad? ¿Cuál es la obligación que tienen en todo este tema del IVA? Ok, pymes sí deben de estar en IVA, salvo el caso del régimen simplificado, que también están en IVA, solo que pagan una tarifa distinta. Lo que sucede es que para las pymes, y específicamente en relación a renta, que será un tema que podríamos hablar otro día con mayor amplitud, el tema de renta tiene impacto con las pymes, porque las pymes tienen beneficios especiales asociados a la reforma que se da ahora al impuesto de renta. Bueno, Raimundo, nos encantaría continuar de verdad, pero ya para ir finalizando, algunos consejos que usted brinde a todos estos profesionales y en general a la población para que no les tomen por sorpresa la aplicación del IVA, porque como usted bien lo dijo, estamos viviendo un verdadero terremoto tributario, ¿verdad? Así es. Yo creo que el primer consejo es actúe ya, no espere al 1 de julio. Actuar ya significa lo siguiente. Por ejemplo, nosotros damos de forma recurrente capacitaciones a través de, me permite, seminariosdeactualidad.com. Debemos necesariamente levantar un listado así de sorpresivo, lo que le voy a decir, desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año pasado, para poder entender cómo debo de declarar de julio en adelante, y eso me va a tomar tiempo. Por eso debo de ocuparme hoy. Debo de buscar un contador que sea quien se ocupe de presentarme mis declaraciones a tiempo y que sea una persona que sepa hacerlo, y sencillamente entender que esto es parte de vivir en una nación en vías de desarrollo que tiene sistemas modernos. No somos los primeros en declarar IVA, pero otros países ya han pasado por ahí, así que esto es parte del precio de ser un buen contribuyente. Don Raimundo, una última consulta. Nos preguntan qué va a pasar con las empresas agrícolas, porque tienen tiempo hasta octubre para empezar a emitir facturas electrónicas, ¿verdad? Así es. ¿Qué va a pasar con ellos entonces? Ok, como dije, las empresas agrícolas tienen que prestar mucha atención al nuevo régimen que va a sacar tributación, que al día de hoy no conocemos, que se llama régimen simplificado para productores agrícolas, porque podría ser que algunas de estas empresas entren en régimen simplificado y no tengan que emitir comprobantes electrónicos. Ok. Pues muy bien, de esta manera llegamos al final de esta entrevista con don Raimundo Bolio, quien es experto tributario de Raimundo Bolio, Abogados y Consultores.